La educación y el peronismo. Historia y política de la educación argentina, clase 4, docente María del Rosario Luna. Alumnas Patricia Williams y Villalba Romina. Juan Domingo Perón llega al poder gracias al apoyo masivo de la clase obrera. Realiza profundas reformas en el país, dando importantes beneficios a la clase trabajadora y a los más desprotegidos. Transforma e impulsa el modelo educativo hacia niveles de inclusión nunca antes vistos, proporcionando oportunidades a la clase trabajadora de ingresar, por ejemplo, a universidades o escuelas técnicas para conseguir luego seguir un modelo industrializado donde pudiéramos tener mano de obra argentina en la industria produciendo para mejorar el país. Crea ciudades universitarias durante este periodo, suprime aranceles universitarios, implementa becas donde las fábricas debían obligatoriamente pagar a sus obreros por capacitarse y crea 298 escuelas fábrica, entre otras obras que realiza. En cuanto a la educación, él decía que era un periodo en el que se debían incluir a las masas menos beneficiadas, sobre todo aquellos pobres que no tenían la posibilidad de poder asistir a las escuelas ni a las universidades. Él decía que había que formar sujetos del trabajo para impartir una justicia social. De esta manera se iba a lograr una mejor calidad de vida, sobre todo a la clase trabajadora, que era la más bastardeada y la que fue más maltratada en la década infame, ¿no? De esta manera crea diferentes ministerios y entre esos estaba el Ministerio de Educación, en el cual se establece la Universidad Obrera Nacional, que para la mayoría de las personas que tenían bajos recursos, de esta manera podían lograr realizar una carrera universitaria, aprendiendo previamente un oficio y después pudiéndolo perfeccionar. Los niveles de organización en la educación fueron la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria y la educación técnica. En la época de Perón, él le dio mayor énfasis a la educación técnica. Él decía que las personas de bajos recursos, al aprender un oficio, podían cambiar todo lo que tuvieran que ver con su historia económica. Entonces, de esta manera le daban mayor énfasis. En la educación primaria estaba formada por 3 ciclos. Se ampliaba la educación en actividades atendientes a la nación, que tenían que ver con la industria, con la producción técnica y artesanal, y se crearon más de 2000 escuelas. La presidencia de Perón fue una de las presidencias que más escuelas realizó, ¿sí? En cuestiones de infraestructura y de edificios. Y de esta manera él logró bajar el analfabetismo de un 15 a un 3% en 1955. Digamos que había logrado de esta manera que la educación primaria por lo menos pudiera llegar a la mayoría de los niños. Por eso él creaba escuelas en diferentes ciudades de la República Argentina. La enseñanza secundaria mantenía los bachilleratos de 5 años y que dejaron de ser arancelados, porque en los anteriores gobiernos, para poder lograr llegar a la universidad o a la escuela secundaria, había que sí o sí pagar derechos de exámenes, derechos de ingreso, y esto hacía que los menos beneficiados no podían llegar a este nivel educativo. La enseñanza universitaria empezó a tener modalidades de ingreso donde acreditan la educación superior no universitaria como el magisterio de primaria o el profesorado de secundaria, que tenían una duración después postsecundario de 2 años. Entonces, de esta manera ya se lograba tener una educación superior no universitaria, pero con un título en el que la persona podía salir a trabajar y poder mantenerse con esa titulación. La educación técnica pasó a ser gratuita para todo obrero que viviera de su trabajo, sobre todo aquellos que ya tenían impartido un oficio. Él lo que decía que para poder aprender el oficio era importante saberlo desde la escuela y no desde las fábricas.
¿sí? Porque si no, la persona entra a la fábrica, aprende el oficio, pero lo aprende solo para lo que la fábrica la necesite. En este caso, el adolescente o la persona, el adulto que lograba entrar a la escuela técnica, que lograba una educación técnica, podía de esta manera vivir de su trabajo sin necesidad de depender exclusivamente de las industrias. Los profesores debían acreditar sus competencias por medio de títulos de que hayan pasado previamente por una escuela de educación técnica, y los 3 niveles tenían becas proporcionadas por las empresas en forma obligatoria. Los aspectos negativos de la gobernación de Perón fueron muy marcados, sobre todo en la parte educacional. Él buscaba la adhesión al régimen por medio de la exhibición de retratos, de los retratos de Eva y de Perón en las aulas de las escuelas. Tenía los contenidos politizados, sobre todo manejaban o manipulaban un control ideológico propicio a la afiliación al partido. Se dedicó también a perseguir los anteriores gobiernos, los oligarcas, tal como él los llamaba. Los docentes recibían instrucciones de cómo utilizar los textos, entre otras cosas. Muchos de los docentes, si no se adherían al Partido Justicialista, se habían amenazado sus puestos de trabajo, por lo tanto la mayoría de ellos estaban afiliados. Los libros que retrataban las imágenes del presidente de Eva siempre como si fueran idolatrados, ¿sí? En la mayoría de las imágenes mostraban aquellas cosas que Perón realizaba en su presidencia y la bondad de Eva sobre todo. Y todas estas acciones pretendían formar al futuro partidario del Partido Justicialista. Él decía que por medio de la educación iba a crear, o sí, a crear nuevos, nuevos individuos justicialistas que iban a ser los futuros gobernantes.